Gracias Juancho, bienvenidos a todos eh, a este nuevo diálogo al café Marcos Escudero. El grupo Marcos Escudero toma el nombre de este caballero que es absolutamente desconocido por todos, no hay ni una calle ni una sola plazuela con el nombre de este señor, pero es una persona que merece, creo yo, creemos nosotros, el mayor de los respetos. Él fue miembro de la Junta Gubernativa de Cochabamba en 1810, fue miembro de la Asamblea que fundó la República en 1825, fue uno de los promotores de que se designara a Bolivia como una república democrática y posteriormente fue fundador, fue cancelario de la Universidad de San Simón y murió olvidado en una parroquia cercana a Sacaba. Entonces, hemos querido rescatar la figura de Marcos Escudero en gran medida para honrar también la memoria de estas personas que han contribuido al país y que quisiéramos también hacerlo nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. El día de hoy tenemos a tres invitados muy especiales. Está Rodolfo Erostegui. Él se presenta como jubilado freelance. Lo que no sé es si es jubilado en sus tiempos libres o es jubilado solamente cuando le pagan. Pero él ya está retirado de la actividad laboral, pero ha trabajado mucho tiempo como consultor en cuestiones laborales, de cuestiones de economía laboral. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el gobierno de Carlos Mesa fue viceministro de Trabajo. También trabajó mucho tiempo en la Fundación Friedrich Ebert, en el ILDIS, en la ciudad de La Paz, justamente haciendo investigación sobre estos temas. Con esto les doy otra vez la bienvenida y le paso la batuta a Raúl Rivero, que se encargará de la moderación y coordinación de este debate. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Este debate además se va a transmitir por Facebook, donde va a quedar grabado el video, y también en Radio Onda Verde, que nos acompaña semana a semana y emite las discusiones y los debates que tenemos en este escenario. Muchas gracias a todos. Adelante, Raúl. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Gracias a todos los participantes, sobre todo a nuestros invitados. Un saludo especial a Waltico Guevara, a Jack Trigo. Bienvenidos. Gusto de verlos. Y vamos a comenzar esta sesión en un momento bastante importante. Es un tema candente, es un tema de actualidad. Estamos justo en época cercana ya al 1 de mayo. Estamos en época donde prima la discusión sobre los aumentos salariales, las negociaciones con la COP, y todo esto nos pone pues en un escenario complejo por lo que arrastramos tanto de la pandemia como de la crisis económica, en lo que hace al desempleo, lo que hace a la crisis de las empresas, sobre todo las MIPES. Sin más, voy a pedir pues que Rodolfo nos dé un panorama, nos contextualice en este tema de la crisis laboral, de cómo mejorar y sobre todo consolidar los empleos, y esto sea pues factor de empuje para salir de la crisis económica. Así que Rodo, por favor, comienza tú, por favor. Ok, ¿puedo compartir la pantalla, la ponencia o directamente? A ver, Roberto, ¿tenemos posibilidad? Sí puedes hacerlo, Rodo, no hay problema. Ah, ya. Ok. Ahí está. Bueno, esta... ¿Puedes poner en modo presentación para que se vea un poco mejor? Eso. Eso, muy bien. Bueno, en sí esta presentación viene a empalmarse con una coyuntura muy particular que estamos atravesando, que es la presentación del pliego de la COP y la negociación que ya está en curso entre la COP y el gobierno, ¿no? Esta presentación no la presentación, pero sí la investigación sobre política laboral y política de empleo, la comencé a investigar y a escribir el año 2019,
y prácticamente cuando ya la había terminado, le había dado al doctor Juan Antonio Morales para que le dé una lectura y me haga recomendaciones en el texto. Se presentó pues la pandemia, y a partir de la pandemia pues todo lo que yo había escrito había quedado, había muchas cosas que estaban colgando, había muchos elementos que fueron completamente cuestionados, pero en sí, en la estructura del documento sí estaba vigente, pero sí había muchos detalles, demasiados detalles que podrían hacerla variar y quitarle todo tipo de validez. Y digo, todo esto estoy volviendo a escribir y coincide esto con el pliego de la COP, etcétera, etcétera, y eso me va llevando a que incluya muchos otros elementos que me parecen importantes que están en el documento inicial. Bueno, pasemos esto. Primero, hay una oportunidad que tenemos los bolivianos y casi todos los habitantes del mundo de comenzar a discutir, ¿no? Vemos que el mercado de trabajo está cambiando. El mercado de trabajo es producto de una construcción social. Eso lo dice Enrique de la Garza, que dicho sea de paso fue mi profesor en la UNAM. Y hay una nueva realidad, producto de la pandemia, ¿sí?, socioeconómica. Ahora, voy a partir de este concepto de la construcción social del mercado de trabajo. Hay muchas determinantes en el mercado de trabajo, pero la vamos a resumir acá. Y lógicamente Enrique de la Garza plantea primero un cuestionamiento a las políticas neoliberales, a las políticas clásicas y a todas las políticas keynesianas, etcétera, del manejo del mercado de trabajo. Y se parte de lo siguiente, que hasta antes de esta coyuntura que tiene más o menos 30 años, siempre todos los análisis económicos partían del empleo. Ahora no, parten del producto, parten de cualquier otro elemento, pero no. Y el mercado de trabajo tiene condiciones que la van modificando entre la oferta y la demanda, que eso sí está vigente, ¿no? Pero se transa la mano de obra a partir de esta construcción social en la cual está imbricada la Ley General del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Uno cuando contrata la Ley General del Trabajo analiza y verifica qué condiciones o cómo lo va a marcar esta relación. Ahora la relación parece que es igual que el matrimonio católico, hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a encontrar que muy pocos empleadores van a optar por mano de obra, pero que van a preferir más tecnología. Van a optar más mano de obra porque van a optar menos mano de obra porque tienen hay mucha dificultad para poder terminar la relación laboral. Pero los trabajadores, al ingresar al mercado de trabajo, tienen algunos elementos sociodemográficos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Está la edad, el género, la etnia, el estado civil, etcétera, ¿no es cierto? Pero también estos tienen unas barreras de ingreso. Las barreras son la experiencia que puedan haber tenido y la calificación, y vamos a ver que esto es muy importante en esta coyuntura. Y lógicamente, como dije, está vigente en la oferta y demanda de la mano de obra. Pero ahora estamos viviendo momentos de mucha transformación. Una transformación, ¿sí?, o los cambios que podemos tener es que se está desideologizando la relación laboral. ¿Qué quiero decir esto? Que ahora se ha hecho lo que antes era rígido,
e imposible de franquear, de tener, por ejemplo, el contrato de un trabajador a medio tiempo o con tener a un trabajador, pagarle por horas, etcétera, que antes había una barrera del sindical que chocaba con todo esto. Entonces, ahora sí están permitiendo y muchos trabajadores están optando por lograr una fuente de trabajo a partir de que le ofrecen, usted puede trabajar de 7 de la mañana a 10 de la mañana, sí señor, entro a trabajar, ¿no? Hay una jornada de medio tiempo, ¿no? Por hora, etcétera. Los grupos de poder también han sido cuestionados y los grupos de poder, me refiero a Central Obrera Boliviana, Confederación de Fabriles, etcétera, han sido cuestionados desde sus bases mismas y también desde la sociedad civil. Por ejemplo, en este momento hay mucha crítica al planteamiento de la Central Obrera Boliviana, donde 2 párrafos dedican a lo que es la pandemia. Uno, declarar el COVID enfermedad profesional, y el otro dice, atravesamos por una coyuntura, pero sin la fuerza necesaria, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Nosotros vemos que hay 2 tendencias. Primero, quiero hacer una acotación. Más adelante creo que lo digo, pero vamos a regresar. En los planteamientos de la COP es de 5% al salario mínimo y al salario básico, ¿sí? Pero lo que se debería señalar es que el artículo 52 de la Ley General del Trabajo dice que no podrá convenirse salario inferior al mínimo cuya fijación, según los ramos de trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio de Trabajo. No dice el salario básico. Y lo mismo en el decreto reglamentario, ¿no? Bueno, volvamos a este cuadro. Es decir, no se puede, la COP no puede estar planteando al mismo tiempo la reivindicación del salario básico, porque si el gobierno fija el salario básico, lo que se estaría haciendo es entrometer en cada una de las fábricas, es más, en cada uno de los hogares, ¿sí? Donde se paga más del salario mínimo a una trabajadora. Eso es difícil de encontrar, pero hay. Y el asunto es que solo tiene atribución para fijar el salario mínimo. Generalmente en los últimos años y por decreto, junto con el decreto que aumentaban el salario, decían las negociaciones salariales en las fábricas se harán, o en las empresas, se harán con los sindicatos o con el comité de empresa cuando no haya sindicato. El desempleo atravesó, ¿sí? O subió, estuvo entre el 2010 al 2020 de la siguiente manera. Dicen, hay un promedio de 4%, 3,96 resulta ser el promedio hasta el 2019. Y esto hace que el desempleo sea bajo. En cambio, el salario mínimo, ¿sí?, aumenta constantemente. Si nosotros nos fijamos en el porcentaje, el 2012 aumenta 22,6, el 2015 15%, el 2017 10%, etcétera. Eran incrementos bastante elevados. El discurso de los empleadores en ese momento era decir, si se da este incremento salarial del salario mínimo, ¿sí?, va a haber desempleo. Y la verdad es que no había desempleo, porque aquí, si nos fijamos, las tasas de desempleo eran bastante bajas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando hay bajas tasas de desempleo, puede soportar algunos incrementos el empleador en el salario, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Sucre, la alcaldesa
en ese entonces, que no es la que está dejando ahora, decía más o menos el 2012, decía, no puedo encontrar trabajadores para las obras que estoy encarando. Todos se han ido de Sucre a Potosí, porque allá las cooperativas les pagan mejor o les dan mejores oportunidades de tener ingresos. Es decir, entonces el empleador tenía que pagar, erogar un poco más para poder tener trabajadores. Esta es la curva del salario mínimo, como se pueden fijar, es un incremento constante. Y las tasas de desocupación son bastante bajas, ¿no? Pero en el último momento ahí se dispara. Ahora, la CADIMPAS de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz dejó el 2020 con una tasa de 8 punto y algo, no recuerdo, y no sé de dónde la sacaron, pero estas tasas de desempleo que utilizo son de la Cámara del INE. Como decíamos, como en la anterior, toda la década pasada, el desempleo era bajo, podían subir los salarios. Pero ahora la situación es a la inversa. El desempleo es alto y el salario mínimo también es alto para este desempleo. Entonces, yo me atrevería a decir, aprovechando que aquí está el presidente de la Federación de Empresarios, de que no busquen aumentar el salario mínimo, discutir, sino que dejen que fluctúe esto en el mercado y lógicamente no pueden bajar el salario a los actualmente ocupados, pero a los que están de nuevo ingreso, el salario puede ser menor. No menor al mínimo, porque esa tiene su propia reglamentación, pero sí menor al salario de ingreso a las empresas, que generalmente no coincide con el salario mínimo. Bueno, esto ya lo había dicho. Ahora, el salario mínimo se ha convertido en nuestro país en una unidad de medida y no tanto en una unidad para que mida la satisfacción de las necesidades de un trabajador. El salario mínimo se utiliza para calcular el bono de antigüedad. Esto se realiza de una forma muy sencilla. Se multiplica, por ejemplo, vamos a decir que hay un trabajador que gana 2.122, ese es su salario vigente. Ese salario vigente se la multiplica por 3, porque el decreto que reglamenta el incremento, el pago del bono de antigüedad dice que hay que sobre la base de 3 mínimos. Eso nos da 6.396, y como ese salario queda entre 5 a 7 años de antigüedad, decimos que hay que sacar 11%, lo cual son 700 bolivianos. Pero ese dato es mayor si tomamos un trabajador con 25 años o más, se toma el 50%. Entonces, si tomamos este mismo dato, pero lo multiplicamos sacamos esto, hacemos el mismo ejercicio, vamos a encontrar nosotros que son aproximadamente 3.000 y un poco más de 3.100 bolivianos, que sería el salario, el bono de antigüedad. ¿Qué significa esto? Que el costo del trabajador, a medida que va aumentando, se va incrementando. Y aquí es un elemento que se tiene que tomar en cuenta para futuras discusiones con el gobierno. Yo siempre recomiendo que los empresarios también presenten un pliego al gobierno y se puedan discutir este tema. Desindexar el salario, o que haya otro tipo de cálculo para el bono de antigüedad y no sobre el salario. ¿Por qué? Porque a medida que además esto vinculemos con la ley de pensiones. La ley de pensiones dice que un trabajador, cuando esté en edad de jubilar, si quiere se jubila, si no quiere no.
Pero como dice nuestro amigo Alberto Bonadona, que un trabajador que está ganando en promedio 8,000 bolivianos, cuando le llega la edad de jubilación y se jubila, su salario puede caer entre 2,000 a 2,500 bolivianos. Es una caída abrupta. Entonces, es mucha más, solo por estar trabajando, tener 42% o 20 o 24 años 20, o más de 25 años en una empresa, el bono de antigüedad es mucho más que lo que recibiría de jubilación. Okay, ya voy casi terminando. Pero los empleadores, nunca se toma en cuenta esto. Resulta que los empleadores, con la política laboral actual, ¿sí?, también cumplen un rol en la política social. Los empleadores, ¿sí?, dan el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad y el subsidio de lactancia. Esto está de acuerdo con el Decreto Supremo 3546 del 1 de mayo del 18. Artículo 25. Se reconocen las siguientes prestaciones al régimen de asignaciones familiares que serán pagadas a cargo de los empleadores, ¿no? Entonces, el subsidio prenatal les pagan 2,000 bolivianos durante 5 meses, los últimos 5 meses del embarazo. Se paga el subsidio de natalidad por cada hijo, un pago único a la madre equivalente a 2,000 bolivianos, pero por cada hijo. Si son gemelos, son 4,000. El subsidio a la lactancia consistente en entregar a la madre un producto, de equivalente a 2,000 bolivianos. Aquí tenemos 10,000, 12,000, 14,000 bolivianos que tiene que erogar un empleador para el pago de estos beneficios sociales. Entonces, la política de empleo en este país está encomendando una parte de la política social. También en esto entra que el 10% de la planilla tiene que ir a cubrir los gastos de la Caja Nacional de Salud o de la petrolera, qué sé yo, en la cual estén afiliados. Por consiguiente, la discusión para mí de los empleadores es decir, nosotros tenemos una carga que debía tener el empleador y por consiguiente debemos modificar. Ahora, como dije anteriormente, estamos en un periodo de transición a una nueva forma de relaciones laborales que tienen que ser tomadas en cuenta. Estas formas de relaciones laborales tienen que ser muy discutidas ampliamente. Tenemos a trabajadores en delivery, tenemos en trabajadores fuera de la oficina, es decir, el teletrabajo, el trabajo a distancia, y muchas otras formas de trabajo que están emergiendo y que la Ley General del Trabajo en muchos casos no permite que el empleador pueda optar por estas formas de trabajo. Por consiguiente, hay que discutir estas nuevas formas, incorporarlas a la relación laboral cotidiana que van a tener los empleadores. De no hacerlo nosotros no tomar en cuenta esto, creo que vamos a perder mucho tiempo en cambiar nuestra posición en el mercado de trabajo como empleado. Ya están apercibidos los empresarios, entonces junto al pliego laboral tiene que haber el pliego empresarial.